Nunca olvidaré los días que pasé en ese pueblo. Mi nombre es Ana y llevo 10 años trabajando como enfermera. Me ofrecieron un trabajo bien remunerado, algo raro en mi campo, para cuidar a una anciana en un pueblo pequeño al norte de Hidalgo. Me dijeron que se llamaba Doña Rosario y que necesitaba atención constante debido a su delicado estado de salud. Aunque el lugar estaba lejos y no tenía referencias claras, acepté. La paga era tentadora y pensé que sería una experiencia tranquila, un escape del bullicio de la ciudad. No podía estar más equivocada. El pueblo era pequeño, casi un caserío. Las calles de piedra eran estrechas, rodeadas por casas de adobe y techos de teja roja. Cuando llegué, todo parecía suspendido en el tiempo. Unos pocos perros callejeros deambulaban sin rumbo, y las miradas de los vecinos me siguieron desde el momento en que bajé del autobús. Nadie me saludó. Solo se limitaron a observar, sus ojos llenos de algo que no pude identificar. La dirección que me dieron me llevó a una casa al final de un callejón oscuro, rodeado por cipreses altos que parecían formar un túnel natural. La casa era grande pero estaba visiblemente deteriorada. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y la pintura de las paredes se descascaraba en grandes parches. Al llegar, golpeé la puerta con fuerza. Pasaron varios minutos antes de que se abriera lentamente. Una mujer de mediana edad, de rostro severo y cabello recogido en un moño apretado, me recibió. «Ana, ¿verdad?», dijo sin siquiera sonreír. «Pasa, Doña Rosario está arriba». La casa era aún más sombría por dentro. Los muebles estaban cubiertos con mantas y el aire tenía un olor rancio, mezcla de humedad y madera vieja. La mujer, que se presentó como Elena, me condujo a la habitación de la anciana en el segundo piso. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el sonido parecía resonar en toda la casa. Doña Rosario estaba acostada en una cama de madera, rodeada de cojines y mantas. Era extremadamente delgada, y su piel pálida contrastaba con sus ojos oscuros, que parecían perforarte con una mirada fija. Apenas habló cuando me presenté, solo murmuró algo que no entendí. Elena me explicó que tenía problemas para hablar, pero que estaba lúcida. El trabajo parecía sencillo: administrar medicamentos, ayudarla a comer y mantenerla limpia. Pero había algo en la forma en que Doña Rosario me miraba que me ponía nerviosa. Su mirada no era la de alguien agradecido, sino la de alguien que juzga. Las primeras noches fueron tranquilas en cuanto al trabajo, pero no podía dormir. La casa tenía una atmósfera pesada, como si algo invisible te estuviera observando desde las esquinas. El primer incidente ocurrió en mi segunda noche. Me había levantado para tomar agua en la cocina cuando escuché pasos en el pasillo del segundo piso. Pensé que era Elena, pero cuando subí para ver, no había nadie. Al día siguiente, le pregunté si había salido de su habitación durante la noche. Negó rotundamente y me miró con una mezcla de preocupación y enojo. «No te metas en cosas que no te importan», dijo cortante, y no volví a insistir. Cuando tenía tiempo libre, salía al pueblo para comprar provisiones o simplemente caminar, pero cada vez que lo hacía, los vecinos me miraban de forma extraña. Las pocas veces que intenté hablar con alguien, las respuestas eran cortas, como si quisieran terminar la conversación lo antes posible. Un hombre mayor, al que le compré pan en su tienda, me susurró algo antes de que saliera. «Ten cuidado con esa casa, tiene historia». Cuando le pregunté qué quería decir, solo negó con la cabeza y se apresuró a entrar. Ese día, al volver al callejón, sentí que alguien me seguía. Volteé varias veces, pero no vi a nadie. Una tarde,
Mientras limpiaba la habitación de doña Rosario, encontré un álbum de fotos viejo debajo de su cama. Las imágenes eran en blanco y negro y mostraban a la familia de la anciana en diferentes épocas. Pero algo me llamó la atención. En varias fotos aparecía doña Rosario con un grupo de personas que vestían túnicas negras. Estaban reunidos en lo que parecía un ritual, con símbolos dibujados en el suelo y velas encendidas. Esa noche, mientras dormía, me despertó un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero entonces escuché claramente mi nombre. Ana. La voz era débil, como la de una persona mayor. Me levanté rápidamente y revisé la habitación de doña Rosario. Estaba profundamente dormida. Elena comenzó a actuar de forma extraña después de que le pregunté sobre las fotos. Se volvió más fría y evitaba hablar conmigo siempre que podía. Una noche, la escuché discutir con alguien en voz baja en la cocina. Cuando bajé, la encontré sola, pero juraría que había oído dos voces. Decidí explorar más la casa por mi cuenta. Encontré una puerta en el sótano que estaba cerrada con llave. Cuando le pregunté a Elena qué había allí, me respondió con frialdad: «Cosas viejas. No es asunto tuyo». El último día, las cosas llegaron a un punto insoportable. Mientras limpiaba el comedor, encontré un papel arrugado en el suelo. Era una nota escrita a mano que decía: «Ayúdame. No confíes en ellos». No tenía firma, pero algo me decía que venía de doña Rosario. Esa noche me despertó un ruido fuerte. Bajé al sótano con una linterna que había traído, decidida a descubrir qué había detrás de esa puerta. Forcé la cerradura con un cuchillo de cocina, y lo que encontré me heló la sangre. El sótano estaba lleno de velas apagadas, símbolos extraños pintados en las paredes y fotografías de personas que no conocía. Pero lo peor fue un diario que encontré sobre una mesa. Las últimas páginas estaban escritas con la letra de doña Rosario. El ritual no salió como esperábamos. Algo quedó atrapado en esta casa. Nos vigila. No hay salida. No esperé más. Subí corriendo, recogí mis cosas y salí de la casa sin mirar atrás. Mientras corría por el callejón, escuché risas bajas, como si el bosque de cipreses estuviera lleno de ojos. Al día siguiente, contacté a los que me contrataron y renuncié. Nunca expliqué por qué. Lo único que sé es que desde ese día, cuando me quedo sola, siento que alguien me observa desde las sombras. Como si lo que estaba en esa casa hubiera decidido seguirme. ¿Y tú? ¿Aceptarías trabajar en un lugar donde todos parecen saber algo que tú no? Después de mi renuncia, regresé a la ciudad con la esperanza de dejar atrás aquella experiencia. Me dije a mí misma que todo era producto de mi imaginación, de un ambiente opresivo combinado con el aislamiento. Pero incluso en la comodidad de mi departamento, no podía quitarme la sensación de estar siendo observada. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores incidentes, aunque las noches eran especialmente difíciles. A menudo despertaba a las 3:00 de la madrugada con la misma sensación que tuve en la casa. Una presencia, invisible pero tangible, que me vigilaba desde algún rincón oscuro. Intentaba convencerme de que era solo estrés postraumático. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché un ruido seco en la sala. Al voltear, vi que uno de los portarretratos que tenía en una repisa había caído al suelo. No le di mayor importancia, tal vez no estaba bien colocado, pero cuando lo recogí, noté algo extraño. La fotografía en el interior, una de mi familia, estaba borrosa, como si el papel se hubiera dañado repentinamente. A partir de ese momento, pequeños eventos empezaron a acumularse. Luces que parpadeaban, objetos que no estaban donde los había dejado, y susurros débiles que creía escuchar justo antes de quedarme dormida.
Intenté racionalizar todo, pero una parte de mí sabía que algo no estaba bien. Un mes después de dejar el pueblo, recibí una llamada. Era de un número desconocido, pero respondí. La voz al otro lado era débil, apenas un susurro. «Ana», dijo, y mi corazón se detuvo. Reconocí de inmediato la voz de doña Rosario. «Tienes que regresar. No está terminado». Colgué de inmediato, el teléfono temblando en mis manos. Me dije que era una broma, pero al revisar el registro de llamadas, no había nada, ninguna entrada, como si la llamada nunca hubiera ocurrido. Esa noche, soñé con el callejón de los cipreses. Caminaba por él, pero los árboles parecían más altos y cerrados, bloqueando cualquier rastro de luz. La casa estaba al final, con las ventanas iluminadas por una luz pálida. Al llegar a la puerta, ésta se abrió sola, revelando el interior vacío. Pero al entrar, sentí algo detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, desperté, jadeando. Decidí enfrentar mis miedos. Si quería dejar todo esto atrás, necesitaba entender lo que realmente había pasado en esa casa. Contacté a don Hilario, el hombre que había intentado advertirme en el pueblo. Fue reticente al principio, pero accedió a reunirse conmigo. En nuestro encuentro, me contó más sobre la historia de doña Rosario y su familia. Esa casa tiene un pasado oscuro, señorita. Hace años, la familia de doña Rosario estuvo involucrada en cosas malas. Ritualismo, cosas que no entiendo del todo. Decían que buscaban poder, pero lo que encontraron fue otra cosa. Después de aquello, nadie en esa familia fue el mismo. Le pregunté qué había pasado exactamente. Su respuesta me heló la sangre. No todos sobrevivieron al último ritual, y los que lo hicieron, desearon no haberlo hecho. Contra mi instinto, decidí regresar al pueblo. Quería respuestas, aunque parte de mí sabía que era una mala idea. Cuando llegué al callejón, todo estaba como lo recordaba, excepto por un detalle. Las ventanas de la casa estaban cubiertas con tablas, y parecía completamente abandonada. No había señales de Elena ni de doña Rosario. Entré por la puerta principal, que estaba entreabierta. El interior estaba aún más deteriorado que antes, como si nadie hubiera estado allí en años. Subí al segundo piso, y al entrar en la habitación de doña Rosario, encontré el álbum de fotos en el suelo. Estaba abierto en una página que no recordaba haber visto antes, una foto de mí, sentada en el comedor de la casa. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Entonces, la voz de doña Rosario resonó en el aire, clara como nunca antes. «No debiste volver». Corrí escaleras abajo, pero el ambiente de la casa había cambiado. Las sombras parecían moverse, y el aire estaba tan denso que me costaba respirar. Escuchaba risas, susurros y el crujir de las paredes, como si la casa estuviera viva. Finalmente, llegué a la puerta, pero estaba cerrada con fuerza. Golpeé y tiré, gritando, hasta que finalmente cedió. Cuando salí, el callejón estaba desierto. Corrí sin mirar atrás, dejando todo lo que había traído conmigo. Solo quería alejarme lo más rápido posible. Nunca volví al pueblo, y nunca hablé de lo que ocurrió esa noche. Pero desde entonces, he tenido la sensación de que algo de esa casa me sigue. En ocasiones, encuentro cosas que no deberían estar en mi departamento. Una foto antigua, una vela usada, o incluso un pedazo de madera con símbolos tallados. Intento ignorarlo, pero sé que es inútil. Lo que sea que quedó en esa casa no me ha dejado ir por completo. Y a veces, en mis sueños, regreso al callejón de los cipreses, donde todo comenzó. ¿Y tú?
Si te ofrecieran ese trabajo, ¿lo aceptarías? Mi nombre es Álvaro, y desde hace un par de años he tenido la costumbre de viajar solo. Me gusta descubrir lugares nuevos, salirme de las rutas turísticas y encontrar esos rincones olvidados que parecen tener historias propias que contar. Esa costumbre, sin embargo, casi me cuesta la vida. Era finales de octubre, y decidí explorar una región montañosa al sur de México. Había oído de un viejo camino que conectaba varios pueblos olvidados entre los cerros, y pensé que sería un buen destino para un viaje corto. Llevaba lo esencial en mi mochila: agua, comida, una linterna y mi teléfono con una batería portátil. Confiaba en que encontraría señal en caso de necesitar ayuda. Como descubriría más tarde, esa confianza fue mi primer error. El viaje comenzó bien. Tomé un autobús hasta un pueblo llamado San Mateo del Río, donde me dijeron que podía alquilar un coche para llegar a las comunidades más alejadas. Los paisajes eran espectaculares: cerros verdes que parecían tocar el cielo y caminos serpenteantes bordeados de árboles frondosos. Después de unas horas de conducir, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se hicieron menos densos y la carretera se volvió más estrecha. Pasé por varios pueblos pequeños, pero todos estaban en silencio, como si estuvieran deshabitados. Pensé que era normal. Después de todo, estos lugares suelen tener poca actividad entre semana. El problema comenzó cuando mi coche empezó a fallar. A unos 10 kilómetros de mi destino, el motor comenzó a emitir un ruido extraño y finalmente se apagó. Intenté encenderlo varias veces, pero no hubo suerte. Decidí bajarme para revisarlo, aunque mi conocimiento de mecánica era casi nulo. Después de media hora de intentos fallidos, acepté que tendría que buscar ayuda. Caminé por la carretera, siguiendo las señales que apuntaban hacia un lugar llamado San Vicente de las Nieves. Según el mapa, estaba a unos 3 kilómetros, una distancia manejable. Cuando llegué, el pueblo parecía sacado de una postal antigua. Casas de adobe con techos de teja, calles de tierra y una pequeña iglesia en el centro. Pero algo estaba mal. No había un solo ruido, ningún perro ladrando, ninguna gallina corriendo. Ni siquiera el viento parecía soplar. Grité un par de veces, pero mi voz se perdió en el silencio. Toqué en varias puertas, pero nadie respondió. Pensé que quizá la gente estaba trabajando en los campos o en otro lugar. Decidí esperar. Busqué un lugar donde descansar y encontré una pequeña banca frente a la iglesia. Pasaron horas y el sol comenzó a ponerse. El silencio se volvió insoportable. En ese momento, noté algo extraño. Una de las puertas, que había estado cerrada cuando llegué, ahora estaba entreabierta. No le di mucha importancia. Quizá no me había fijado bien antes. Mientras más caía la noche, más se intensificaba mi incomodidad. Escuché un ruido, un leve crujido que venía de una casa cercana. Me acerqué con cautela y miré por la ventana. El interior estaba oscuro, pero pude distinguir una silla mecedora que se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Sentí un escalofrío, pero traté de mantener la calma. Pensé que quizá el viento había movido la puerta y la silla, pero entonces vi algo que me dejó helado, un par de huellas húmedas en el suelo de tierra, como si alguien hubiera caminado descalzo poco antes de mi llegada. No llevaban a ninguna parte, simplemente aparecían y desaparecían. Decidí regresar al centro del pueblo, pero ahora todo parecía diferente. Las sombras de las casas se alargaban de manera antinatural y el silencio parecía más pesado, como si algo lo estuviera conteniendo. Encendí mi linterna y la luz pareció desvanecerse rápidamente en la oscuridad.
como si la noche fuera más densa de lo normal. Cuando llegué a la plaza central, noté que había algo en la banca donde había estado sentado antes. Era un vaso de agua y una pequeña canasta con pan. Alguien lo había dejado allí mientras yo estaba ausente. Grité de nuevo, esta vez con desesperación, pidiendo que alguien saliera, que se mostraran. Pero nadie respondió. Decidí comer un poco del pan y beber el agua. La incertidumbre y el cansancio me estaban afectando y necesitaba fuerzas. El pan sabía extraño, como si estuviera añejo, pero no me importó. Pensé en dormir un rato dentro de la iglesia, donde al menos estaría bajo techo. La iglesia era pequeña y sencilla. Había bancos de madera y un altar con una figura de un Cristo desgastado por el tiempo. Me senté en uno de los bancos y traté de relajarme. Fue entonces cuando noté algo en el suelo. Un pedazo de papel, como un panfleto, con letras escritas a mano. Lo levanté y lo leí bajo la luz de mi linterna. Decía: no mires por las ventanas, no sigas las luces, no respondas si te llaman por tu nombre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién había dejado eso allí? ¿Por qué esas advertencias? Antes de que pudiera procesarlo, escuché un ruido afuera, como si alguien caminara por las calles. Me asomé por una rendija de la puerta y vi una figura a lo lejos. Era alguien alto, vestido con ropas oscuras. Caminaba lentamente, deteniéndose frente a cada casa. Quise salir y hablar con esa persona, pero recordé las palabras del papel. No respondas si te llaman por tu nombre. Decidí quedarme en la iglesia, aunque el miedo me carcomía por dentro. Pasé la noche en vela, escuchando ruidos que venían de todas partes. Pasos, golpes, incluso risas apagadas. Por momentos sentía que algo o alguien estaba muy cerca, justo fuera de la iglesia, pero no me atreví a salir. Mi linterna comenzó a fallar, y el poco brillo que quedaba proyectaba sombras que parecían moverse por las paredes. Cuando finalmente amaneció, salí de la iglesia con cautela. El pueblo parecía diferente bajo la luz del día, más normal, pero seguía igual de vacío. Caminé hacia la carretera, decidido a alejarme de ese lugar. Encontré a un hombre mayor en un pequeño rancho a unos kilómetros de distancia. Le conté lo que había pasado, pero no pareció sorprendido. San Vicente de las Nieves, dijo, mientras meneaba la cabeza. Ese lugar está vacío desde hace años. La gente lo abandonó después de que desaparecieran varios vecinos. Nadie sabe qué pasó, pero dicen que algo quedó ahí, algo que no deja a nadie en paz. No quise escuchar más. Tomé un aventón hasta el pueblo más cercano y dejé el área lo más rápido posible. Desde entonces, he evitado los caminos solitarios. A veces, cuando estoy solo, creo escuchar risas apagadas o pasos en la distancia, y me pregunto si realmente logré salir de ese pueblo o si algo de él se vino conmigo. Aunque dejé San Vicente de las Nieves atrás, no conseguí escapar por completo. Durante semanas después de mi regreso a casa, algo seguía persiguiéndome, aunque nunca podía explicarlo del todo. Los sueños eran el peor tormento. En ellos, siempre me encontraba de vuelta en ese pueblo, caminando por sus calles vacías mientras sombras alargadas me seguían de cerca. A veces, veía la iglesia y las huellas húmedas volvían a aparecer frente a mí, guiándome a lugares desconocidos. Pero no eran solo los sueños. Comencé a notar cosas extrañas en mi vida diaria. Cosas pequeñas al principio. Objetos que no estaban donde los había dejado. El leve sonido de pasos en mi apartamento cuando estaba solo. Y una sensación constante de que alguien me observaba desde las esquinas más oscuras. Pensé que era paranoia, una secuela natural del miedo que había sentido en aquel pueblo. Eso fue hasta que encontré el papel,
Una mañana, al preparar café, noté algo en el suelo de la cocina. Era un papel, igual al que había encontrado en la iglesia. Tenía las mismas palabras escritas a mano. No mires por las ventanas. No sigas las luces. No respondas si te llaman por tu nombre. Mi primera reacción fue pensar que alguien me estaba jugando una broma, pero no había forma de que alguien pudiera haber entrado a mi apartamento sin que yo lo supiera. Sentí un nudo en el estómago y guardé el papel en un cajón. Traté de ignorarlo, pero las palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿Era posible que algo de San Vicente hubiera regresado conmigo? ¿O estaba perdiendo la cabeza? Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre. Una voz baja, ronca, llamándome por mi nombre desde fuera de la ventana de mi habitación. «Álvaro», susurró, alargando las sílabas como un eco que parecía provenir de todas partes a la vez. Me quedé paralizado. Recordé la advertencia del papel y cerré los ojos con fuerza. No miré por la ventana. No respondí. Finalmente, la voz se desvaneció, pero el miedo no. Decidí buscar información sobre San Vicente de las Nieves. Necesitaba entender qué era lo que había pasado allí y si mi experiencia tenía alguna explicación lógica. Pasé días investigando en línea, buscando en foros y archivos digitales. Encontré muy poco, solo menciones vagas a un pueblo que había sido abandonado décadas atrás debido a eventos inexplicables. Algunos lo llamaban un pueblo maldito. Finalmente, di con un blog escrito por alguien que aseguraba haber visitado San Vicente años atrás. Describía el pueblo exactamente como yo lo había encontrado: vacío, silencioso, pero lleno de señales de que alguien o algo aún estaba allí. El autor mencionaba haber visto sombras moverse y haber escuchado voces que lo llamaban por su nombre. Su experiencia terminaba abruptamente, con una última entrada que simplemente decía: «Si llegaste hasta aquí, ya es demasiado tarde». Sentí un escalofrío recorrerme. Cerré la computadora y traté de convencerme de que todo era una coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Una noche, volviendo del trabajo, encontré otro papel. Esta vez estaba en el suelo, frente a la puerta de mi apartamento. Lo recogí con manos temblorosas y lo leí. Decía: «No puedes escapar. Te esperan». La letra era la misma. Sentí que el aire se volvía pesado y frío. Entré rápidamente, cerré la puerta con llave y me encerré en mi habitación. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. Pero estaba claro que lo que fuera que habitaba en ese pueblo no se había quedado allí. Me había seguido y ahora estaba cada vez más cerca. Esa noche, la voz regresó. «Álvaro», susurró desde la sala. Luego la escuché en el pasillo. «Álvaro», más fuerte, más cerca. Cerré los ojos y traté de ignorarla, pero no desaparecía. Finalmente, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. 3 golpes lentos, como si alguien estuviera esperando que abriera. Me armé de valor y grité: «¡Déjame en paz!». Pero al hacerlo, la voz se rió, una risa baja y burlona que resonó en toda la habitación. Luego, silencio. Al día siguiente, tomé una decisión. Sabía que no podía vivir así. Me puse en contacto con un curandero que había sido recomendado por un amigo. No suelo creer en esas cosas, pero estaba desesperado. El hombre, un anciano con ojos cansados pero llenos de sabiduría, me escuchó con atención mientras le contaba mi historia. Cuando terminé, asintió lentamente y dijo: «No debiste entrar a ese lugar.
Lo que vive allí no es humano, pero se alimenta de los que lo visitan. Te dejaron ir, pero nunca por completo. Le pedí ayuda, y él realizó un ritual de limpieza en mi casa. Quemó hierbas, rezó oraciones y me dio una serie de instrucciones para protegerme. Me dijo que debía evitar pensar en el pueblo, que no hablara de él con nadie más y que nunca volviera. Han pasado meses desde entonces, y las cosas parecen haber vuelto a la normalidad. Ya no escucho voces ni encuentro papeles extraños. Pero a veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa desde la sombra, esperando. Y cada vez que oigo mi nombre pronunciado en la distancia, no importa dónde esté, me pregunto si esa voz es real, o si simplemente nunca logré salir de San Vicente de las Nieves. Mi nombre es Rodrigo, y durante mucho tiempo evité volver a San Benito, el pequeño pueblo donde crecí. Tenía mis razones, recuerdos dolorosos, viejas disputas familiares y un profundo deseo de dejar todo atrás. Pero hace unas semanas, el abogado de la familia me llamó para decirme que la casa de mis abuelos, donde viví hasta los 15 años, finalmente podía ser vendida. La única condición era que yo debía ir personalmente a revisar los papeles y entregar las llaves. No tenía intención de quedarme mucho tiempo. Mi plan era simple: llegar, hacer lo necesario y salir de ahí lo más rápido posible. Sin embargo, algo que al principio parecía una tarea sencilla, se convirtió en una experiencia que todavía me cuesta comprender. Lo que viví en San Benito me hizo cuestionar mi cordura, y aún ahora, mientras escribo esto, siento el peso de todo lo que ocurrió. Llegué al pueblo una tarde de octubre. El aire era fresco, y el cielo, cubierto por nubes grises, le daba al paisaje una atmósfera melancólica. Mientras manejaba por la única carretera que conducía al centro, noté que poco había cambiado. Las mismas casas de adobe con techos de teja, el viejo mercado con sus puestos de frutas, y la iglesia de piedra que dominaba la pequeña plaza. Lo primero que hice fue detenerme en una tienda cercana para comprar provisiones. El hombre detrás del mostrador, un anciano de mirada desconfiada, me observó con recelo mientras pagaba. ¿Eres de por aquí?, preguntó finalmente, con un tono que no supe si era curiosidad o acusación. Sí, crecí aquí, pero me fui hace muchos años. Vine a arreglar unos asuntos de familia. El anciano asintió, pero no dijo nada más. Solo me entregó mi cambio y siguió con lo suyo. Salí de la tienda sintiéndome incómodo, como si hubiese cometido algún error al revelar mi identidad. Cuando llegué a la casa, me invadió una mezcla de nostalgia y tristeza. Era una vieja construcción de 2 pisos, con paredes de adobe y ventanas de madera que alguna vez estuvieron pintadas de azul. Había sido el hogar de mis abuelos durante décadas, pero ahora estaba en un estado deplorable. Las malas hierbas habían invadido el jardín y la fachada estaba manchada por el tiempo. El interior estaba igual de deteriorado. El polvo cubría cada superficie y el aire tenía un olor rancio, mezcla de humedad y abandono. Encendí algunas velas para iluminar las habitaciones, ya que la electricidad no funcionaba, y me dediqué a limpiar un poco para hacer el lugar habitable durante mi corta estancia. Esa noche, mientras intentaba dormir en el viejo sofá de la sala, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran pasos, lentos y pesados, que parecían venir del exterior. Me levanté con cuidado y me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, tuve la extraña sensación de que algo me estaba observando desde la oscuridad. Al día siguiente, decidí recorrer el pueblo para resolver los trámites. Durante el camino, noté que la gente me miraba de forma extraña. Algunos desviaban la mirada al verme, mientras que otros simplemente se quedaban quietos,
observándome con una mezcla de hostilidad y curiosidad. Una de las vecinas, doña Estela, estaba barriendo el frente de su casa cuando pasé. Ella había sido amiga cercana de mi abuela y pensé que podría ser agradable saludarla. Buenos días, doña Estela. Soy Rodrigo, el nieto de don Julián y doña Margarita. Quizás me recuerde. La mujer me miró fijamente, pero no respondió. Sus ojos, hundidos y rodeados de arrugas, parecían analizar cada centímetro de mi rostro. Finalmente, murmuró algo que no entendí y volvió a su tarea, ignorándome por completo. Esa fue la primera de muchas interacciones similares. Casi todos los vecinos actuaban de la misma manera, silenciosos, esquivos, como si mi presencia les incomodara. Al principio pensé que era simple desconfianza hacia alguien que había estado fuera tanto tiempo, pero con cada día que pasaba, su actitud parecía volverse más personal. La tercera noche en la casa fue la peor. Había terminado de revisar algunos papeles cuando escuché un ruido fuerte en la parte trasera. Al salir al patio, vi que alguien había lanzado piedras contra las ventanas, rompiendo varios vidrios. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Decidí dejar las luces apagadas y quedarme despierto. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un murmullo que venía de la calle. Me asomé por una rendija y vi un grupo de personas reunidas frente a la casa. No podía distinguir sus rostros en la penumbra, pero estaban quietos, observando en silencio. Permanecieron ahí durante varios minutos antes de dispersarse sin hacer ruido. A la mañana siguiente, encontré símbolos dibujados con cal en la puerta de entrada. Parecían cruces, pero estaban torcidas, deformes, como si alguien las hubiese hecho apresuradamente. Intenté limpiarlas, pero la cal parecía haberse impregnado en la madera. Decidí ir con el cura del pueblo, un hombre llamado Padre Vicente, quien había sido amigo cercano de mi abuelo. Le conté todo, los ruidos, los símbolos y el comportamiento extraño de los vecinos. Él me escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. Rodrigo, no debiste volver. Hay cosas aquí que es mejor dejar en paz. ¿A qué se refiere?, pregunté, confundido. El sacerdote evitó mi mirada y murmuró algo que apenas pude entender. Ellos creen que tu familia atrajo algo, un castigo. Antes de que pudiera obtener más respuestas, se levantó y me pidió que me fuera. No insistí, pero sentí que estaba escondiendo algo importante. Esa noche, todo empeoró. Volví a escuchar los pasos, pero esta vez dentro de la casa. Cuando bajé al primer piso, vi que las velas se habían apagado, y en la penumbra alcancé a distinguir varias figuras paradas frente a las ventanas. Eran los vecinos. Sus rostros, iluminados por la tenue luz de la luna, estaban inexpresivos, pero sus ojos brillaban de una forma antinatural, como si algo los hubiera vaciado por dentro. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Corrí hacia la puerta trasera, pero estaba bloqueada. Cuando regresé a la sala, las figuras habían desaparecido. A la mañana siguiente, tomé mis cosas y decidí irme, dejando todo atrás. Al salir del pueblo, vi a doña Estela parada junto al camino, observándome con una sonrisa torcida. «No puedes escapar de lo que ya está contigo, Rodrigo», murmuró antes de darme la espalda. «Vivo en la ciudad ahora, pero sé que algo me siguió. A veces, en las noches más tranquilas, escucho pasos afuera de mi departamento o veo sombras pasar fugazmente por las ventanas. Nunca volví a San Benito, pero siento que, de alguna forma, San Benito nunca me dejó ir». Después de mi regreso de San Benito, los días parecían normales, pero las noches eran otra historia. Al principio, eran solo ruidos, el crujir de la madera del piso,
pasos en los pasillos y de vez en cuando, el leve susurro de algo que no alcanzaba a distinguir. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, una mezcla de estrés y el cansancio acumulado del viaje. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer señales más inquietantes. Una mañana, al despertar, encontré las mismas marcas de cal en la puerta de mi departamento. Al principio pensé que era una broma de algún vecino, pero la forma torcida y deformada de las cruces era exactamente igual a las que había visto en la casa de mis abuelos. Las limpié con rapidez, tratando de olvidarlo, pero al día siguiente volvieron a aparecer. Llamé al administrador del edificio para preguntarle si había cámaras de seguridad que pudieran haber captado algo, pero su respuesta me dejó aún más intranquilo. No, señor. Nadie ha entrado ni salido por su piso en toda la noche. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Algo me estaba siguiendo, algo que había despertado en San Benito, y ahora parecía decidido a quedarse conmigo. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Cada noche volvía a encontrarme en la casa de mis abuelos. Siempre era la misma escena. Estaba parado frente a la puerta principal y los vecinos me rodeaban en un círculo perfecto. Sus rostros eran más pálidos que antes, casi translúcidos, y sus ojos seguían teniendo ese brillo antinatural. En el sueño, intentaba moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, doña Estela se acercaba. Su rostro parecía más joven, pero al mismo tiempo, más perturbador. Me señalaba con un dedo huesudo y murmuraba: «Lo que desenterraste no se detendrá». Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y cada vez que revisaba el reloj, eran las 3:15 am. Decidí buscar respuestas. Regresé a los papeles de la casa que había traído conmigo, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontré una carta que nunca antes había visto. Era de mi abuelo, dirigida a mi madre, y fechada pocos días antes de su muerte. En la carta, mi abuelo hablaba de algo que los vecinos habían empezado a murmurar: una deuda antigua que pesaba sobre nuestra familia. Mencionaba rituales que se llevaban a cabo en el pueblo durante las noches de luna nueva, y cómo una vez, cuando él era joven, había visto algo que lo atormentó hasta sus últimos días. «Rodrigo debe saberlo», decía la última línea de la carta, pero no explicaba qué era lo que debía saber. Contra toda lógica, decidí volver a San Benito. No podía seguir viviendo con esa presencia constante, y sentía que la única forma de detenerlo era enfrentar lo que fuera que había despertado. Llegué al pueblo al atardecer, y como la vez anterior, todo parecía igual de quieto, igual de hostil. La casa de mis abuelos estaba más deteriorada, como si los pocos días que habían pasado desde mi partida fueran décadas. Al entrar, el aire se sintió más pesado y el silencio era casi palpable. Decidí buscar en el sótano, un lugar al que rara vez había bajado cuando era niño. El sótano era pequeño, con paredes de piedra y un suelo de tierra compacta. Con una linterna en mano, comencé a revisar cada rincón. Fue entonces cuando encontré una caja de madera enterrada a medio metro de profundidad. La abrí con cuidado, y dentro había algo que me heló la sangre. Un pequeño ídolo tallado en piedra, con un rostro grotesco y ojos incrustados con algo que parecía cristal. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, sentí claramente que no estaba solo. Salí del sótano con el ídolo en mano, decidido a destruirlo. Pero cuando llegué al patio, los vecinos estaban ahí, rodeando la casa. Sus rostros eran aún más inhumanos que en mis sueños, con piel estirada y ojos que parecían brillar con una luz interna.
Doña Estela estaba al frente, con la misma sonrisa torcida de la última vez. «Ese ídolo no es tuyo para destruirlo», dijo, con una voz que resonaba como un eco en mi cabeza. Quise responder, pero mi lengua parecía trabada. Los vecinos comenzaron a moverse, lentamente, acercándose en silencio. Instintivamente, arrojé el ídolo al suelo y lo pisé con todas mis fuerzas. El sonido de la piedra rompiéndose fue ensordecedor. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces, los gritos comenzaron. Los vecinos cayeron al suelo, retorciéndose como si sus cuerpos estuvieran siendo desgarrados desde adentro. El aire se llenó de un hedor nauseabundo, y una sombra enorme emergió del lugar donde había roto el ídolo. Era algo amorfo, una masa de oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de los gritos y el rugido de esa cosa persiguiéndome. No me detuve hasta llegar a mi coche, y manejé sin descanso hasta que el pueblo quedó muy atrás. Desde entonces, no he vuelto a San Benito, y no pienso hacerlo nunca más. La casa sigue ahí, esperando a que alguien más la reclame. Pero sé que lo que liberé no se quedó en ese lugar. A veces, en la noche, veo sombras extrañas en los rincones de mi departamento, y cuando miro en el espejo, juro que mis ojos tienen un brillo que no estaba ahí antes. Me llamo Rubén Calderón. Tengo 22 años y estudio biología en la Universidad Autónoma de Chapingo. Esto que voy a contar me pasó hace poco, cuando fui a hacer mi servicio social a un pueblo que no sale en Google Maps, perdido entre los cerros del norte de Puebla, casi llegando a la sierra de Zacapoaxtla. El pueblo se llama Cuatecomaco, y si nunca has oído hablar de él, no me sorprende. Tiene menos de 200 habitantes, sin señal de celular, y solo hay un camión que sube y baja cada 2 días. A mí me mandaron ahí por el convenio que tiene la universidad con un programa de agricultura sustentable. Yo tenía que quedarme 3 meses apoyando con técnicas de compostaje, cultivo orgánico y levantamiento de datos climáticos. Me pareció perfecto, aire limpio, comida de rancho, nada de tráfico. Pensé que sería tranquilo. Me equivoqué. Llegué en septiembre, cuando la temporada de lluvias estaba bajando. El camino era de terracería y por tramos parecía que el cerro se iba a tragar la camioneta. Al llegar, me recibió don Anselmo, un señor de unos 60 años, enjuto, de mirada severa pero educada. Me llevó a la casa donde me hospedaría, una habitación sencilla, de piso de tierra apisonada, con una cama de madera y una ventana sin vidrio. Me explicó que la comida me la darían entre varias familias y que la comunidad se turnaría para ayudarme con los recorridos. La gente del pueblo era reservada, pero amable. Al segundo día ya me saludaban por mi nombre y me invitaban tortillas con sal y café de olla. Me acostumbré pronto. Caminaba cada día por las parcelas, tomaba muestras de suelo, medía humedad. Llevaba una libreta donde anotaba todo. Pensaba que sería uno de esos servicios tranquilos, sin incidentes, hasta que pregunté por la parcela del sur. Todo empezó con una conversación casual con Efraín, un joven del pueblo que a veces me acompañaba a caminar los cultivos. Me ayudaba a cargar muestras y conocía cada vereda del cerro. ¿Y esa zona de allá?, le pregunté, señalando una extensión de tierra que desde la loma se veía distinta. No estaba sembrada, pero no parecía abandonada tampoco. El terreno era plano, pero había una cerca de alambre oxidado alrededor, como si intentaran mantener algo adentro. Efraín se puso serio. Bajó la mirada y dijo: «Esa no se toca». «¿Pero de quién es? ¿De nadie? ¿O de todos? ¿O de nadie otra vez?» Pensé que estaba bromeando. «¿Por qué no la usan? Se ve buena para sembrar». Así ha estado siempre. Mis abuelos decían que no hay que pisarla,
Por eso no pasamos por ahí, ni para atajos. ¿Y qué pasa si alguien entra? Efraín me miró por unos segundos, como si estuviera decidiendo si decirme o no. Nomás no entres, eso es todo. Esa tierra no quiere gente. Después de eso no volvió a tocar el tema. La curiosidad me empezó a comer vivo. Volvía a pasar por la loma donde se veía la parcela. Era como una mancha de silencio entre los maizales. No había árboles, solo un suelo pardo, con hierba seca. Y la cerca, no una barda fuerte, ni un alambrado moderno, solo varas de madera con alambre suelto, como si fuera más símbolo que barrera. Intenté preguntarle a otras personas. Doña Clara, que me daba de comer los miércoles, se persignó cuando mencioné la parcela. ¿Qué necesidad tiene, joven? ¿A poco ya no hay tierra suficiente? Es que me llama la atención que nadie la use. Mejor búsquese otras cosas que ver. Esa tierra no es para uno. La misma respuesta, con diferentes palabras, la escuché varias veces. Nadie me explicó por qué, pero todos sabían que ahí no se entra. Yo no soy supersticioso, pero sí curioso, y la mezcla puede ser peligrosa. Una noche de luna llena, salí a caminar con mi libreta. A veces me gustaba escribir observaciones de la fauna nocturna. Grillos, luciérnagas, el sonido de las ramas. Me fui por la vereda hacia el sur, sin avisarle a nadie. Me quedé cerca de la cerca, a unos 3 metros. Llevaba linterna, pero preferí la luz de la luna. Me senté en una piedra y simplemente observé. No había nada especial, nada raro, solo silencio, más profundo que el del resto del campo. Ni grillos, ni viento, solo un vacío de sonido. Me sentía intruso, como si alguien me viera desde dentro de la parcela. Pero no había árboles, ni casas, ni estructuras, solo tierra. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me paré rápido, girando la linterna. Nada. «¿Efraín?», dije en voz baja. Nadie respondió. Me regresé. Al día siguiente, don Anselmo me encontró temprano. No me regañó. No me dijo que sabía dónde había estado. Solo me miró y dijo: «No regrese ahí, muchacho. No le conviene. No tiene nada que buscar en esa tierra». «¿Pero qué hay ahí? ¿Por qué tanto misterio?». Don Anselmo suspiró. «Antes sí se usaba. Mi papá sembraba ahí calabaza, chiles, maíz. Pero un año, hace como 50, algo cambió. El suelo empezó a morir. Los animales que pastaban ahí se enfermaban. Luego empezaron a aparecer cosas raras». «¿Qué tipo de cosas?». «Gente hablando sola. Gente que entraba y luego ya no hablaba. Mi primo Julián desapareció ahí. Lo encontraron días después, parado al centro de la parcela, sin zapatos, sin hablar, como si no supiera ni quién era, y no volvió a hablar nunca más. Me quedé frío. No era una historia de espantos, era un hecho, confirmado por varias personas del pueblo. Todos sabían del primo Julián. Algunos decían que seguía vivo, en un anexo de Teciutlán. Yo no podía dejarlo así. Una semana después, decidí entrar. No le dije a nadie. Me desperté antes del amanecer. Tomé mi mochila con agua, una brújula, mi libreta, y crucé la cerca por el lado donde el alambre estaba caído. El suelo se sentía blando, como húmedo, pero sin lodo, como si algo latiera debajo. Caminé al centro, despacio, notando cómo el silencio me rodeaba. Ni un pájaro, ni un zancudo, nada. En medio de la parcela encontré una depresión en la tierra, no un agujero, pero sí una hondonada. Me agaché a observar, y lo escuché, un sonido como de respiración.
leve, rítmico. Me paré de golpe. Miré alrededor. Nadie. Tomé una muestra del suelo con una cuchara metálica y la guardé en una bolsa. Estaba tibia, como si acabara de salir del cuerpo de alguien. No me quedé más tiempo. Me salí con el corazón en la garganta. En la casa, revisé la muestra. El olor era extraño, terroso, pero con algo dulce, como carne pasada. Noté unas fibras blancas diminutas mezcladas con el suelo. Tomé una foto. Cuando la amplié, me pareció que las fibras no eran raíces. Parecían capilares. Esa noche soñé con la parcela. Veía mi cuerpo ahí, tendido. Yo, pero no yo. Como si alguien me hubiera hecho una copia. Me desperté gritando. Don Anselmo llegó corriendo. Entró, ¿verdad? Yo no dije nada. Él me miró con pena. Váyase del pueblo, Rubén. Hoy mismo. No lo queremos perder. Me fui esa misma tarde, sin terminar el servicio. En la universidad nadie preguntó por qué. Solo registraron mi salida anticipada y me asignaron horas pendientes en otro proyecto. Todavía tengo la muestra. No me atrevo a desecharla ni a analizarla. Pero desde entonces me pasa algo. A veces, en la noche, cuando cierro los ojos, siento el mismo silencio que sentí en la parcela. Un vacío perfecto, pegado a mi piel. Como si la tierra me recordara. Como si todavía no me hubiera ido del todo. Han pasado 3 años desde que salí de Cuatecómaco. A veces pienso que exageré todo, que fue el aislamiento, el cansancio, o quién sabe, algún tipo de reacción al ambiente. Lo he hablado con algunos compañeros de biología, con uno que otro maestro de confianza. Les mostré la muestra de suelo, las fotos, el registro. Ninguno encontró algo concluyente. Uno de ellos me dijo que esas fibras blancas parecían ser hongos filamentosos, algo común en suelos en descomposición. Pero había algo que no coincidía. Su textura, su forma, parecían demasiado regulares, casi como hechas por algo que no tenía que ver con las plantas. Intenté olvidarlo. Terminé la carrera, me titulé y empecé a trabajar con una organización ambientalista. Nada del otro mundo. Muestreo de agua, educación comunitaria, reportes técnicos para el gobierno. Evité conscientemente pedir asignaciones en pueblos serranos. Nada que me llevara de regreso a algo parecido a Cuatecómaco. Hasta que me llegó un correo. Era de una cuenta sin nombre, sin foto, sin firma. Solo decía: «Aún tienes la muestra. Revisa el índice de respiración microbiana. No es suelo». Me detuve en seco. Nadie fuera de la universidad sabía que aún tenía la muestra. Era un tubo bien sellado que mantenía como simple recuerdo, un símbolo de algo que había decidido no volver a tocar. Pero lo hice. Saqué el tubo. Fui a un laboratorio privado con el que a veces colaboramos y pedí una prueba simple de respiración microbiana. Pensé que saldría baja o nula. No había razón para esperar otra cosa. 2 días después me llamaron del laboratorio. «Rubén Calderón, necesitamos hablar con usted sobre la muestra». Me citaron. Al llegar, el técnico me miraba raro, no alarmado, pero sí intrigado. «Esta muestra no es suelo común. Tiene una tasa de respiración anormalmente alta. Parecería que está viva, pero no por bacterias normales. No tiene los perfiles que esperábamos. Y lo más raro es que las fibras no reaccionan a los fungicidas típicos». ¿Entonces qué es? No sabemos. Podría ser un contaminante o un material biológico desconocido. Pero si me pregunta a mí, esto parece tejido, como si algo vivo se hubiera mezclado con la tierra. Salí con la piel erizada, no por miedo, sino por una certeza que me venía persiguiendo desde hace años. Esa parcela no estaba vacía, estaba habitada.
Esa misma semana, decidí contactar a don Anselmo. No lo había hecho desde que me fui. Me costó encontrar el número. Cuatecomaco no tiene señal, pero algunos de sus hijos viven en Tetela y hacen de puente con los del pueblo. Me atendió su hija y con reticencia me pasó el recado. Don Anselmo me llamó esa noche desde un teléfono de caseta. Sabía que volvería a buscar. Siempre vuelven, me dijo sin saludo. Necesito saber qué es lo que hay ahí. No puede ser solo superstición. Guardó silencio largo. Mire, muchacho, yo no sé qué es, pero sí sé lo que ha hecho. Esa parcela cambia a la gente. A veces rápido, a veces despacito, pero siempre deja algo dentro. ¿Ha pasado algo desde que me fui? Suspiró. Sí. Efraín desapareció. Entró. Él también. Dijo que no creía en cuentos. Lo encontraron a los 2 días, al borde del campo. Sin uñas, sin memoria. Como una piedra con ojos. Y sigue viva la parcela. Esa nunca murió. La tierra buena se cansa. Pero esa se alimenta. No sabemos de qué. No sabemos desde cuándo. Colgó. Decidí regresar. No lo hice con la idea de encontrar respuestas científicas. Lo hice porque ya no podía ignorar la sensación. Como si algo me jalara desde allá. Como si parte de mí siguiera ahí, plantada en esa tierra, como una semilla que no debía germinar. Subí a Cuatecomaco un jueves por la tarde, en el mismo camión lento y polvoriento de antes. El pueblo no había cambiado mucho. Algunas casas nuevas, un par de cables de luz extra, pero el silencio seguía igual. Nadie me recibió. Toqué la puerta de don Anselmo. Nadie respondió. Caminé hasta la loma. Desde ahí la vi. La parcela, igual que antes, cercada, intacta, pero diferente. Había algo más al centro, una estructura baja, rectangular, como un cobertizo o una caja de madera gigante. No estaba la vez anterior. Bajé por la vereda. Ya no sentí miedo, sentí reconocimiento, como si algo adentro me supiera. Me acerqué. El cobertizo no tenía puertas, solo una especie de rendija a ras de suelo. Dentro no vi herramientas, ni semillas, ni animales. Vi tierra, tierra viva, respirando, como un pecho que sube y baja, con ritmo. Retrocedí. Un susurro me hizo girar. No había nadie, pero las fibras blancas empezaron a asomar del suelo, como si sintieran mi presencia. Lentamente, sin prisa, como raíces buscando un cuerpo. No recuerdo cómo salí de ahí, solo que al volver al pueblo, don Anselmo me esperaba en el camino. Me miró a los ojos. No preguntó nada, solo dijo: ahora sí, ya no se va a poder ir del todo. Desde entonces, todo cambió. Vivo en Puebla, sigo con mi trabajo, pero me cuesta dormir. A veces, al lavarme las manos, noto que la tierra no se quita del todo. Un aroma a humedad, como a monte fermentado, se queda pegado. Mis uñas han empezado a agrietarse. No duelen, pero crujen al contacto con la luz. Y a veces, cuando cierro los ojos, puedo ver cómo late la parcela. No en mi mente, sino como si la llevara conmigo, en la espalda, en el estómago, como si ya formara parte de mí. No creo que vuelva a Cuatecomaco, no porque no quiera, sino porque, en cierto modo, nunca salí. Mi nombre es Vicente Galindo. Tengo 33 años y soy de Mazatlán, pero desde hace 2 años no tengo un lugar fijo. Recorro estados del norte y del centro buscando trabajos temporales. Construcción, campo, lo que salga. Me acostumbré a viajar con poco.
Una mochila con ropa, un cuchillo chico, una navaja de afeitar y mi celular ya medio madreado que solo agarra señal con Wi-Fi. No es una vida cómoda, pero prefiero moverme que quedarme estancado donde no hay nada para uno. La historia que quiero contar ocurrió hace un año, aunque todavía la estoy digiriendo. Sigo sin entender del todo qué fue lo que me pasó. Solo sé que no fue normal, y si no la cuento, siento que se me va a seguir pudriendo por dentro. Todo comenzó cuando llegué a un pueblo que ni siquiera venía en Google Maps. Me lo recomendó un señor que conocí en una fonda en Zacatecas. Estaba yo desayunando cuando se me acercó y me dijo, ¿anda buscando chamba? Siempre, le respondí. Vaya a San Bartolo del Llano. Está como a 1 hora del entronque con la 54. Ahí siempre necesitan gente para lo del agave. ¿San Bartolo? No me suena. No va a encontrar el nombre en el teléfono. Tiene que preguntar en el camino. Pero hay trabajo. Y pagan. Lo dije más por no quedarme con la duda que por otra cosa. 2 días después, tomé una combi hacia una comunidad llamada San Gregorio, y de ahí un muchacho me llevó en su moto por un camino de terracería durante casi 40 minutos. No había señal, ni postes de luz, ni anuncios. Solo cerros pelones, tierra seca y nopaleras. Cuando llegamos, el letrero decía, «Bienvenidos a San Bartolo del Llano». Oxidado, colgado de un poste de madera. Abajo del nombre, en letras más chicas, estaba escrito, «Lo que se sabe, no se dice». Me pareció curioso, pero no le di importancia. El pueblo era pequeño, no más de 50 casas. La mayoría construidas con adobe, otras con ladrillo sin repellado. Las calles eran de tierra, con piedras sueltas, y no vi ni un solo carro. Todo el mundo se movía a pie o en burro. Había una iglesia sin cruz, una primaria cerrada y una tienda que más parecía bodega. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. El tipo que me llevó, se llamaba Eliseo, me dejó en la casa del comisario, un señor delgado, con sombrero viejo y ojos clarísimos, casi blancos. Se llamaba Jacinto. ¿Viene a trabajar? Sí, señor. Me dijeron que aquí ocupaban gente. Siempre hace falta, pero aquí no se paga por semana, se paga por mes. ¿Le entra? Asentí. Me dio alojamiento en una habitación al fondo de su casa, una cama de madera, un foco y una cubeta para el agua. Me dijo que al día siguiente empezaría en los campos. El primer día de trabajo me tocó con otros 3 hombres. Nadie me habló más allá de lo necesario. Se presentaron apenas Rubén, Matías y el Güero. Lo entrecomillo porque era moreno como todos, pero al parecer le decían así por costumbre. El trabajo era duro, cortar agave, recoger piñas, cargar costales. A mediodía nos daban tortillas con frijoles y una coca compartida. La rutina era sencilla, pero había algo raro en el ambiente. Cada vez que levantaba la vista, sentía que alguien me estaba viendo. Y no solo eran los del campo. Cuando regresaba al pueblo, las señoras que barrían la calle dejaban de mover la escoba al pasar yo. Los niños no jugaban cerca de mí. En las noches, la casa del comisario se quedaba en completo silencio desde las 8. Ni música, ni tele, nada. Parecía que todo el pueblo se apagaba con el sol. La segunda semana, empecé a notar cosas más inquietantes. Una noche salí a orinar al patio y vi al comisario parado junto a la puerta del corral. No se movía. Estaba en la sombra, pero sus ojos blancos brillaban como si le reflejaran la luna. No me dijo nada, solo me vio. Me dio tanto nervio que me metí sin terminar y cerré con seguro. El lunes siguiente me tocó trabajar con una muchacha. Se llamaba Candelaria. Tendría unos 27 años, callada también, pero no tan seca como los demás. En la hora de comida me senté cerca de ella y le pregunté, ¿por qué todos son tan serios aquí? Ella me vio con miedo, literalmente con miedo. No pregunte, Vicente, aquí todos lo están viendo, nomás haga lo suyo. ¿Todos quiénes?
Ella bajó la mirada y murmuró: «No están en la tierra, pero están aquí». Eso me dejó frío. No entendí si me hablaba de muertos, de narcos o de otra cosa. Le pregunté a Rubén después, cuando íbamos de regreso, pero él me respondió seco: «A nosotros no nos gusta hablar. Mejor hable con los árboles». La tercera semana me empezó a pesar. No podía dormir. Me despertaba seguido, con la sensación de que alguien caminaba afuera de la habitación. Una madrugada, juraría que alguien intentó abrir la puerta desde afuera. Al día siguiente, le pregunté a Jacinto si había escuchado algo. Me respondió: «Si no vio nada, no lo sueñe». Pero esa misma tarde, vi a un niño en la plaza del pueblo. Estaba parado solo, mirando al suelo. Me le acerqué para ofrecerle una paleta que me habían dado en la tienda. Me dijo: «Usted va a ser el último». ¿El último qué? No me respondió. Solo corrió y se metió detrás de la iglesia. La cuarta semana fue la peor. Todo el pueblo empezó a comportarse de forma más extraña. Los hombres del campo ya no me hablaban. Me dejaban los machetes sin afilar. La comida sabía a tierra. Y empecé a ver a la misma mujer parada en distintas esquinas del pueblo, con un rebozo negro que le tapaba la cara. Siempre estaba ahí, como si me esperara. Una noche, la vi reflejada en el vidrio de la ventana, pero cuando volteé, no había nadie. Me acerqué a Candelaria una vez más. «Dime qué está pasando, por favor. ¿Por qué todos me vigilan? ¿Por qué nadie dice nada?» Ella me miró con los ojos vidriosos. Me dijo, temblando: «Porque ya viene la fecha, y el forastero siempre paga». «¿Qué fecha?» «La ofrenda, cada 8 años. Y usted fue el primero en llegar. Aquí nadie entra por accidente. Quise irme esa misma noche. Hice mi mochila, me puse los tenis y fui al camino que lleva al entronque. Caminé por más de 2 horas, pero lo único que encontré fue otra vez el letrero de «Bienvenidos a San Bartolo del Llano». Había dado vueltas. No pude salir. El día siguiente fue un 24 de julio. El pueblo estaba callado. No salí del cuarto, me encerré. Pero al anochecer tocaron la puerta. Era Jacinto, con 2 hombres más. «Es hora». «¿De qué?» «De cumplir». Corrí. Salté por la ventana. Me lastimé la pierna, pero seguí corriendo. Me metí a los matorrales, a campo abierto. Corrí hasta que ya no podía respirar. Esa noche me dormí en un arroyo seco. Al amanecer, vi una carretera. Un camión pasaba. Me paré como pude y lo detuve. «¿Pa dónde va?» «A Jalpa». Me subí sin decir nada más. Hoy estoy en Guadalajara. No he vuelto al campo desde entonces. Busqué San Bartolo del Llano en mapas, en registros, en foros. No existe, no oficialmente. Pero encontré una nota vieja, de hace como 20 años, en un periódico de Aguascalientes. Mencionaba un pueblo desaparecido en la sierra. Una nota breve, casi irrelevante. Lo único que decía era: una aldea agrícola de nombre San Bartolo del Llano quedó deshabitada tras un incendio en 1994. Se reportan versiones contradictorias, pero se desconoce el paradero de sus antiguos habitantes. Algunos testimonios aseguran que el pueblo ya no existe, salvo para los que se atreven a entrar. Yo no sé si el pueblo era real o no, pero estuve ahí. Vi a su gente, sentí sus ojos y escuché sus silencios. Y si tú que estás leyendo esto, alguna vez ves un camino de terracería sin señal, sin nombre, sin ruido, no lo sigas, porque hay lugares donde lo que se sabe no se dice. Después de aquella noche en que escapé por puro instinto, no volví a tener paz. El camión que me sacó de la sierra me dejó en Jalpa, un pueblo ya más grande,
donde por fin pude conectarme al Wi-Fi de una gasolinera y mandar un mensaje a mi primo Beto en Guadalajara. No le conté detalles, solo le dije que necesitaba chamba, un cuarto, y que lo iba a ver en 2 días. Pasaron semanas sin que pudiera hablar del tema con nadie. Cualquier intento me hacía sonar como loco. Nadie cree que puedes llegar a un pueblo que no sale en los mapas, donde todos te miran como si ya estuvieras muerto, y donde el silencio pesa como una piedra en el pecho. Pero el cuerpo guarda memoria. Cada vez que escucho un crujido en la madrugada, una voz bajita detrás de una puerta, o cuando siento que alguien me sigue en la calle, aunque no haya nadie, me acuerdo de San Bartolo del Llano. Y más de una vez he tenido pesadillas con el rebozo negro, con esa mujer parada en la esquina, inmóvil. Pensé que con el tiempo lo iría olvidando, pero me equivoqué. Pasaron 6 meses. Encontré trabajo en una bodega de abarrotes en la colonia San Juan de Dios. Dormía en una azotea que rentaba por semana y comía lo que podía. Mi vida empezó a agarrar ritmo otra vez. Incluso hice amistad con un chavo del trabajo, Mateo, de Tlajomulco. Buena onda, tranquilo. Una noche salimos por unas cervezas después de la jornada. Empezamos a platicar de todo, ya entrados. No sé por qué lo hice, pero le conté parte de lo que me había pasado. Le hablé del pueblo, de la etiqueta en el letrero, del niño que me dijo que yo iba a ser el último. Pensé que se iba a reír, pero Mateo se quedó serio. ¿San Bartolo del Llano?, preguntó. ¿Así se llamaba? Asentí. Se quedó callado unos segundos, luego sacó su celular y buscó entre sus fotos. Me mostró una imagen tomada desde una camioneta. Era una foto borrosa, de mala calidad, pero reconocí algo al instante: el letrero oxidado. Bienvenidos a San Bartolo del Llano. No mames. ¿Dónde tomaste esto? Mi tío andaba de trailero. Hace como 3 años se metió por error a ese rumbo buscando un atajo. Le tomó esta foto al letrero porque le pareció raro. Me dijo que no siguió por ahí. Algo le dio mala espina. Lo regresó de puro presentimiento. Entonces, ¿sí existe? No en todos los mapas, pero sí lo han visto, aunque dicen que no siempre está. En el mismo lugar. Eso me jodió la cabeza. Me fui a casa confundido, con el estómago hecho nudo. Esa noche no dormí. A eso de las 3 de la mañana recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: ¿creíste que te habías ido? El número era de 8 dígitos, sin clave, como si viniera de otra red, de otro sistema. Bloqueé el número, apagué el celular y me dormí con la navaja junto a la cama. La semana siguiente me pasaron 2 cosas que me confirmaron que algo seguía mal. Primero, uno de los cargadores de la bodega, un señor mayor al que apenas conocía, se me quedó viendo durante el almuerzo. Tenía un taco en la mano y sin dejar de mirarme, dijo: «El que se va, no se lleva la deuda». Yo me le quedé viendo, confundido. ¿Qué dijo? Pero no repitió nada. Siguió comiendo como si no hubiera hablado. Le pregunté a Mateo si lo conocía bien, y me dijo que era medio raro, que a veces hablaba solo. La segunda cosa ocurrió en el Mercado Libertad. Estaba comprando pan cuando una señora ya grande, vestida con blusa floreada y trenza larga, se me acercó sin decir nada. Me miró de pies a cabeza, luego se acercó y me dijo al oído: «Te dejaron ir porque alguien más entró, pero eso se revierte, mijo, se puede revertir». Me alejé. Le pregunté qué quería decir, pero ya se iba caminando, cojeando ligeramente, como si tuviera prisa. Volví a tener pesadillas, pero ya no eran sueños del pueblo, ahora eran como avisos. En uno, me vi a mí mismo en el mismo campo de agave, pero ahora yo era el que miraba al forastero nuevo. En otro, yo estaba parado frente al letrero, pero el texto ya no decía «bienvenidos», decía «ya volviste». Y entonces entendí algo. Lo que la señora dijo en el mercado tenía razón. Para que alguien se vaya, alguien tiene que entrar.
Yo me escapé, pero eso no significa que quedé libre. Solo me adelantaron el cobro. Así que decidí buscar. Quería entender. No me bastaba con salir con vida. Quería saber qué era ese lugar. Y más importante, quién lo sostiene. Comencé a buscar testimonios en foros de internet. No usé nombres ni ubicaciones. Solo dejé preguntas. ¿Alguna vez has llegado a un pueblo que nadie más conoce? ¿Te han ofrecido trabajo en un lugar fuera del mapa? ¿Algún lugar donde la gente te mira como si ya supiera tu destino? Después de días, una respuesta me llegó en forma de correo. Sí. Se llaman pueblos sombra. Hay varios. Son portales sin anuncio. No te los topas si no estás dañado por dentro. Siempre te escogen. Y si entras, algo de ti ya no vuelve. La firma era de alguien que se hacía llamar El Ojo. Le respondí, con más preguntas. Me contestó con algo más perturbador. En San Bartolo, cada 8 años hacen la ofrenda. No es un sacrificio, no como piensas. Es una deuda compartida. El pueblo entero la carga, pero para mantenerlo vivo necesita traer a alguien de fuera, no para matarlo, para absorberlo, para meterlo en el tejido. Tú escapaste, pero dejaste la puerta abierta. Desde entonces, el mismo sueño se repite. Estoy en la casa del comisario, parado frente a un espejo, pero en el reflejo no soy yo. Es alguien más, un tipo que no conozco. Y siempre, justo antes de despertar, me susurra, gracias por el lugar. Hoy, estoy viviendo en una vecindad cerca del Parque Morelos. Trabajo en un taller de carpintería. No he vuelto a hablar con Mateo. Desapareció hace un mes. Nadie sabe nada. La última vez que lo vi fue en la bodega. Me dijo, voy a ir a ver si consigo una chamba en Zacatecas. Me habló un primo que vive por el llano. No supe cómo responderle. No supe si advertirle. Tal vez sí lo hice, no recuerdo. Tal vez ya estaba marcado, como lo estuve yo. Pero cada vez que me levanto y veo el reflejo en el espejo, me fijo si mis ojos siguen siendo míos. Porque tengo la impresión, muy clara, de que un día no lo van a ser.